Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Empezamos nuestro programa el día de hoy con algunas noticias como las encuestas. Hoy día ha publicado El Comercio una encuesta de Ipsos que pues mantiene más o menos la popularidad del presidente de la República, la aprobación al presidente, también la de Nadine Heredia, sube un puntito, 2 puntitos. Seguramente algo le ha servido toda su ofensiva contra la Comisión de la UN del Ocio, o le servirá de pronto en las próximas encuestas. Lo que sí, obviamente, ha neutralizado un poco la actitud de esta comisión. Hoy día nosotros vamos a conversar sobre justamente también este tema y otros temas como el económico, el tema del desarrollo en el país, el tema de la inseguridad y sobre el tema de la mesa directiva del Congreso. Nuestros invitados serán Pedro Pablo Kuczynski, que ya está en esta mesa, Carlos Brus, que también ha venido para conversar sobre el tema de la mesa directiva del Congreso, la candidatura de Luis Iberico y un poco lo que se viene. Y estaremos en comunicación con Juan de Dios Díaz Dios, que es del partido fujimorista, que auspicia justamente la candidatura de Iberico. Pero en esta primera parte, como digo, vamos a saludar a Pedro Pablo Kuczynski. Don Pedro Pablo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Qué gusto de que esté y nos acompañe justo en un momento en el cual han salido las encuestas. Una encuesta más. Ya. Lo invito a que la veamos rápidamente. A ver si tenemos el cuadro, por favor. Ahí está. Y vamos a referirnos a lo que le concierne. Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Otro cuadro, sí. Son dos cuadros. Hay una lista larga y una lista corta. Ya. ¿No es cierto? En esta lista está Keiko con 33, Pedro Pablo Kuczynski con 15, Alan García con 11, Alejandro Toledo con 8, César Acuña con 4, Daniel Urresti con 3, Humberto Lay con 2, Mauricio Díaz Canseco con 1, Víctor Andrés García Belaunde con 1. El otro cuadro es, ahí está. Ese es, perdón, No, aparecen otros nombres. Sí, no, Muy bien, el siguiente cuadro. Y ahí todos son 1%. Tenemos el siguiente cuadro, por favor. Todavía no sale. Ahí está. Esta es la lista corta. Claro. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Keiko Fujimori, 36. Pedro Pablo Kuczynski, 17. Alan García, 12. Alejandro Toledo, 8. César Acuña, 6. Urresti, 4. Marco Arana, 1. Otros, 4%. ¿Contento con esos números? Mire, la gran encuesta es en abril del año entrante, hay que trabajar nada más. Don Pedro Pablo, yo quisiera por favor que usted termine de decirnos, ¿cuenta o no cuenta? ¿Contrata o no contrata a Luis Faure? No, nosotros hemos estado en conversaciones con algunos asesores. ¿Entre ellos Luis Faure? Naturalmente con él tenemos muy buena relación, conversación con él, pero la asesoría, los consejos, eso va a venir en la... ¿Pero lo va a contratar? Por el momento no tenemos nada firmado ni nada oleado y sacramentado. Bueno, pero sigue en sus planes. Mire, nosotros tenemos planes y lo que queremos es tener un equipo de primera, sobre todo en la parte final de la elección. Pero ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque hay la sensación de que el Pedro Pablo Kuczynski de la campaña pasada tenía una identidad que lo hizo correr. Hoy, el Pedro Pablo Kuczynski, que tiene asesores, que conversa, de alguna manera solito ha ido perdiendo identidad y ya como que quiere ser de izquierda, quiere estar por acá por los pobres. O sea, como que su perfil se ha ido desdibujando y de pronto pues son los asesores que le dicen pégate a la izquierda, ándate acá, júntate con los pobres. No. Esto se escribió mucho antes de que llegara cualquiera a darme consejos, lo escribí yo de mi puño y letra. Y aquí de qué cosa se habla, del agua, de la educación, de la vivienda, y esto es algo que está en nuestro plan de gobierno anterior igual. El gran problema es que se promueven estas cosas esenciales. Yo he estado esta mañana, por ejemplo, en la Alta Rinconada en San Juan de Miraflores, que es donde había chancherías antes. Es uno de los lugares más pobres, no solo del Perú, yo diría del mundo, ¿no? Uno cree que está en la India, no hay agua,
no hay desagüe, hay una parte de ese desarrollo que ni siquiera tiene luz, ¿no? Entonces, yo creo que uno no puede olvidarse de eso. Muy bien, pero ya le digo, mi pregunta era política, Ya. porque sí existe esa sensación como que usted en las encuestas se ha frenado o incluso ha perdido 1 o 2 puntitos. Y eso dicen Bueno, que es porque usted 17. ya no es el No. mismo de la campaña pasada. No, 17 es mejor que la vez pasada. Muy bien. ¿Verdad? A usted se le ha involucrado en el tema de las interoceánicas. Ya, Y eso se dice que va a ser parte de la campaña porque lo van a acusar de que usted fue el que exoneró el SNIP a las interoceánicas. Bueno, yo creo que el SNIP debe eliminarse. Empecemos por ahí. ¿No sirve? El SNIP no sirve para nada. Y estamos viendo en este momento lo que está pasando. La economía recesada. ¿Y qué ha pasado? La inversión pública de los primeros 6 meses de este año es más baja que la del año anterior, que ya estaba ¿Por culpa del frenada. Por culpa de todas las trabas burocráticas terribles que hay. Mire, aquí hay un flujograma de un permisito para un desagüe. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Mírenlo bien, ¿no? Y aquí hay otro flujograma para hacer una construcción cerca de un monumento arqueológico. Así no vamos. Yo pienso que debe haber permisos, debe haber un proceso, pero el puente en Cañete que se ha roto ahora pasó por todas estas etapas, todos estos permisos, Igual se cayó. y se cayó. ¿Y se cayó por qué? ¿Por qué? Porque seguramente alguien ha mezclado cochinada con el cemento para llevarse ¿Ahorrarse unos un sol? mangos al bolsillo, ¿no? Si no, en el Perú hay buenos ingenieros, hay buenos contratistas. ¿Qué ha pasado? Es absolutamente inconcebible que un puente que ha costado 30 millones de soles, creo, se caiga. Es inconcebible. Y no ha habido un sismo, no ha habido nada. El camión que pasó tenía todos los pesos en orden. Bueno, se dice que el problema es que el Ministerio de Transportes autoriza con 55 toneladas y los puentes solamente tienen capacidad para 45. Ya, pero vamos a decir, tienes un puente de 100 metros como este, ¿no? Que está supuesto soportar camiones de 49 toneladas. Hay que multiplicar por 10, esa es una regla de ingeniería para un puente de 100, hay que multiplicar 10 camiones, 500 toneladas, no se va a caer con uno de 49 o 55. Muy bien, entonces, ¿usted va a eliminar el SNIP si llega a la Yo presidencia? quiero de todas maneras terminar con eso y tener un proinversión que se ocupe de las regiones, porque proinversión se ha transformado en otra burocracia terrible, no se aprueba nada y al final los proyectos no salen bien. Aquí, por ejemplo, está el trazado, ¿no? Perdón, el trazado del ducto al sur. Del ¿Ya? gasoducto del sur. Ya. ¿A dónde está Puno aquí? No está. Puno, hay la cementera en Juliaca, se podría industrializar Juliaca, que es el centro más importante del sureste del Perú, y esto no llega, ni hay un ramal, ni nada, ¿no? Todo eso es Cusco-Arequipa, no va a Puno. O sea, ¿dice usted que esto no beneficia a las demás regiones? Esto va a beneficiar a la petroquímica si se hace, va a permitir hacer las 2 eléctricas en Mollendo de Hilo, todo eso está perfecto, pero ¿a dónde está el centro pujante del sureste del Perú? Es Puno, y esto ni se acerca ni remotamente. O sea, ¿No? ¿existe una pésima planificación en el Yo- Estado en no, proinversión, yo creo en que- economía y finanzas? Yo creo que nada de esto se habla, ¿no? Nadie en Puno sabe este mapa, que han tenido la gentileza de enviármelo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que transparentar las cosas, porque después va a haber la protesta, ¿no? Don Pedro Pablo, pero Regresando. nos hemos desviado. Ya. ¿Por qué exoneró usted del SNIP? Porque, o sea, está vigente a las interoceánicas. Hubo una larga discusión, hubo un estudio de prefactibilidad que es como de 25 tomos, que lo presentó el ministro de Transporte
de esa época y se decidió en el gabinete hacer eso. Eso no es una decisión. ¿Por qué quieren agarrarse con PPK? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos están bajo órdenes de otros candidatos. Oye, friégalo para que esté al mismo nivel que nosotros, ¿no? Eso es un poquito lo que está pasando. ¿Usted le echa la culpa a Alan García de esto? Yo no le echo a Alan García ninguna culpa de nada. Pero usted siente que no hubo irregularidad en eso, que fue usted dice es una decisión del gobierno. Es una decisión del que tomó el gobierno. Y los costos por kilómetro, y todo el estudio lo tengo, son absolutamente dentro del rango normal de carreteras similares en otros países. ¿Alejandro Toledo estuvo de acuerdo con esa decisión? Absolutamente, sí. Él quería empezar la carretera y por eso escuchamos esto, miramos el estudio que estaba ahí y al final hubo una ley del Congreso de la cual estos congresistas malévolos se olvidan. Y hay una ley que aprueba todo el proceso. Entonces, que no frieguen, pues. Pero, mírense en el espejo un poquito, señores. Pero si un puente de 100 metros pasa por el SNIP, ¿por qué no debía haber pasado una carretera o dos carreteras de tantos millones? Pero primero, es una decisión del gobierno, no es una decisión de un ministro. Aquí fue una decisión del gabinete, el estudio se vio y se quería empezar y se empezó. Y al final es una carretera exitosísima que es perfectamente competitiva con cualquier otra carretera por ese tipo de terreno. Pero mire usted lo que pasa con unas empresas acusadas de haber sobornado, justamente al gobierno de Alejandro Toledo. Aquí yo no he visto ni un centavo pasar aquí. Se dice que Camargo y Correa pagó por los sobornos. ¿A quién? Bueno, ¿Quién hay el nombre, está en un papelito, el nombre de Toledo. ¿Ah? Hay una J y una R ahí. El expresidente Toledo se defenderá. ¿Hay el nombre de PPK? No. ¿Hay el nombre de Pepe Ortiz, el ministro de Transporte? No. ¿Está el nombre del ingeniero Palacios, viceministro de Transportes? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que están tratando de hacer es, índice de corrupción, desaprobación, 70-80%, vamos a ponerlo al gringo al mismo nivel que nosotros, en la cloaca en la cual están ellos. O sea, a usted se lo quieren tumbar. Sí, pero es natural. ¿Quieren matar al Cuy? No, que Cuy ni Cuy. ¿A Pepe Cuy? El Cuy está flaco, no vale la pena matarlo. Don Pedro Pablo, pero de todas maneras va a tener usted seguramente una campaña fuerte con ese tema. No, con ese tema para nada. ¿Está usted tranquilo? Para nada. Yo estoy más tranquilo que una monja en un convento, ¿no? Don Pedro Pablo, la economía, ¿estamos mal? Estamos pésimo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es internacional y eso el gobierno no puede hacer nada ahí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos en el último Semana Económica que salió hoy, dicen, bueno, que Brasil va a influenciar nuestras tasas algo a la baja también. Pero el elemento internacional es el detonante. Ahora, donde yo culpo al gobierno es que no se tomaron medidas a tiempo. ¿Y cuáles eran esas medidas? Era sobre todo darle un impulso a la inversión pública en las regiones, que es entre regiones y municipalidades, es el 70% de la inversión pública. Y no se hizo eso. Vino la elección regional en octubre del año pasado y se derrumbó la inversión, pero se hubiera podido recuperar, ya estamos muchos meses después. O sea, ¿siente usted que el gobierno todavía no hace nada con regiones y municipalidades? No, están sacando medidas. ¿Pero sirven de algo? Pero no. El gobierno ha sacado desde la época de Castilla paquetes de paquetes de paquetes de medidas. Y yo le pregunto, ¿tú te recuerdas de un paquete? ¿Te recuerdas de alguna medida? No. Y yo de una, que se bajó el impuesto a la renta de las empresas de 30 a 28, pero se les aumentó el impuesto a los dividendos, entonces siguen igual. Pero digamos,
Sí, podemos recordar las medidas, pero ¿sirvieron de algo? Bueno, son medidas que toman tiempo, hay que ser justo con el ministro. Son medidas que las tomas hoy y en un año verás quizás el resultado. Pero si tienes una emergencia y se está incendiando tu casa, bueno, tú no a eso me agarras, refiero. ¿Usted piensa en el tú mediano no y largo agarras plazo? un vaso de agua para apagar el incendio, ¿O llamas se pone a a los pensar, o se bomberos. pone a pensar en el mediano y largo plazo? Yo creo que hay que pensar en todo, pero la emergencia es del corto plazo. ¿Se olvidó el gobierno de la emergencia? Yo ¿Y del creo corto que plazo? sí, yo creo que sí, han sido muy lentos en todo lo que es inversión. Por eso tenemos que cambiar esto de proinversión que funcionó en su momento, ya no. El SNIP se dio en el gobierno de Valentín para poner orden después de la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Está bien, cumplió su función, se acabó. Chau. ¿Qué medidas daría usted en este momento si fuera presidente? Bueno, la primera que daría es revivir la inversión pública y podemos mirar todos los proyectos que están aquí. ¿De qué manera? ¿Cómo lo revive? Implementar todos estos proyectos, muchos de los cuales ya están adelantados. Por ejemplo, la longitudinal de la sierra. En el sur está andando, en el norte no se ha hecho nada. Las carreteras transversales, por ejemplo, estuve en Pucallpa hace unos días y la carretera que estaba ya terminada hace unos años atrás está nuevamente deteriorada. El puente entre Huánuco y Tingomaría todavía está inhabilitado, se puso a andar una cosa transitoria. Hay un montón de pistas que no están andando. La carretera central, que es una carretera concesionada, hay cosas que se pueden hacer, hay propuestas, después se pueden hacer otras cosas también, pero hagamos lo que ya está programado. ¿El problema es de personas o es de políticas? No, es de miedo. Miedo de las personas. Los funcionarios tienen miedo debido a estos cuadros que acabo de mostrar aquí, que son tan complicados que la gente dice, uy, yo firmo. Y me voy preso. Claro, lo llaman a Kuczynski al Congreso, un tipo honesto, porque lo acusan de no sé qué, y a mí me van a hacer puré, entonces yo no firmo nada. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, cambiamos. Tenemos un eso. año todavía por delante con este gobierno. ¿Cómo cambiamos eso en este año? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que salgamos de esta situación que usted la ha calificado de pésima en la economía? De pésima porque vamos a crecer este año a entre 2 y 3%, nada más. ¿Pudimos haber crecido más? Yo creo que un puntito más si se hubieran tomado las medidas a tiempo. Hay una diferencia entre 3 y 4 que es bien grande. Yo creo que el año entrante, si se da un impulso con la inversión pública, se logra progresar con algunos proyectos que están parados en este momento, como este ducto, por ejemplo, aquí está el ducto. Como Tía María también, hay que decir la verdad, es ¿Cómo impopular. saca usted Tía María adelante? Como usted ha dicho ya, es impopular. ¿Cómo lo saca adelante si la población no quiere? No, hay población que sí quiere y hay otra que no quiere. ¿Quién no quiere? Son los agricultores, que no son campesinos, son agricultores de clase media. Sucesivos gobiernos han prometido que se ampliaría la base de agua del río Tambo haciendo la represa de Paltiture arriba en la serranía de Moquegua. No se ha hecho nada, ni el estudio se ha hecho. Entonces el río Tambo en febrero es inmenso, en agosto no hay agua. Si a los agricultores se les diría aquí realmente se va a empezar este proyecto y vamos a conversar y no solo es una cuestión de la empresa, es una cuestión del gobierno, porque quien hace ese proyecto es el gobierno central. El presidente de la República ha dicho no es el problema de la empresa. Esa es la última palabra que ha dicho Tía María. Yo creo que eso es incompleto, pues. Se ha equivocado. Claro, porque el problema es con los agricultores
y los agricultores tienen la misma área que cultivan, que son unas 10.000 hectáreas, podrían ser 20.000. ¿Usted cree Eso que cambiaría la cosa completamente. ¿Usted cree que Sauder está haciendo lo necesario, lo correcto, Mire, lo útil? Yo no he seguido de cerca lo que han hecho, pero están tratando, por lo menos. Yo pienso que se debe explicar más claramente. Porque la gobernadora regional de Arequipa ha dicho, no están haciendo lo necesario. Bueno, puede ser, pero este es un proyecto industrial. Aquí no vamos a exportar polvo, que es concentrado de cobre. Aquí vamos a exportar cobre electrolítico, lixiviado en una fábrica sellada. Don Pedro Pablo, aparte de los grandes proyectos, se ha caído el consumo. Se han caído las exportaciones, todo se cae, las ventas de autos, se cae todo. Bueno, la principal causa de todo este problema es la caída de las exportaciones, que han caído de 46.000 millones de dólares a 37. Esos son casi 10.000 millones en una economía de 200. Ahí están los 5 puntos de caída del crecimiento. Es tan sencillo como eso. A lo que yo voy es que eso se hubiera podido compensar, contrarrestar con una política mucho más agresiva ¿Del gobierno? Del gobierno. ¿Tienen plata para hacerlo? Tienen toda la plata, porque muchos de estos proyectos son además concesiones donde el gobierno pone muy poca plata. Entonces, ¿qué es? Vuelvo a lo mismo. ¿Es falta de liderazgo? Claro, es esto, todas estas tonterías. Por eso, pero ¿es incapacidad para resolver esto? Pero claro. Incapacidad para generar miedo. Miedo. Miren aquí, hay que hacer todo esto. Y eso es la recomendación de lo que habría que hacer. Lo que ocurre son páginas y páginas. Este ducto aquí, cuya ruta no me complace, tiene miles de permisos, miles. No es 10 permisos, ni 50, ni 100, son miles. Entonces hay que tener un ejército de contadores, abogados, antropólogos, comunicadores, etcétera, para sacar esto adelante. Bueno, si hay miedo... Ahora, yo sí quiero sacar... Sí, le voy a preguntar sobre eso, porque también se ha hablado de que usted se ha vuelto medio populista y está ofreciendo trenes. Pero bueno, le quiero preguntar, ¿cómo hacemos para resolver ese miedo y esa falta de liderazgo? Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es decir, oye, cada gobierno hace su trabajo y no vamos a hacer acusaciones e inquisiciones a los funcionarios. Vamos a hacer inquisiciones y acusaciones a través de un poder judicial bien preparado, no ponerlos frente a una ametralladora en el Congreso cuando no han hecho nada, ¿no? Aprovecho ahí. El Congreso tiene credibilidad cuando hace una cosa. ¿Usted cree en las comisiones investigadoras del Congreso? Yo creo que hay que investigar, obviamente hay que investigar, pero primero hay que tener un proceso de indicios. Yo le pregunto al público que nos está viendo, ¿cuántas de estas investigaciones del Congreso han terminado en una verdadera acusación en el Poder Judicial? Ni una. Entonces esto es un circo, y por eso en esa misma encuesta del Comercio de esta mañana se dice credibilidad del Congreso, casi nula, casi nula. Yo creo que hay que ponerse serios. Esto es macartismo. ¿Por qué macartismo? Claro, porque es deshacerse de los enemigos políticos, meterle miedo a los funcionarios con una gritonería politizada en el Parlamento. Aprovecho entonces para preguntarle, ¿usted respalda a Nadine Heredia en su cuestionamiento a la Comisión de la UN del Ocio? Mire, a mi entender, la presidenta de la comisión no dijo lo que se le atribuye, ¿ya? Pero lo que no se puede hacer, ni directa o indirectamente, es entrar a la vida personal de la gente, salvo en los aspectos financieros tributarios relevantes a una investigación de este tipo. Porque si se hace eso, y yo no acuso a Marisol de haber hecho eso, yo creo que eso se lo han atribuido, pero si se hace eso, es muy malo, porque ya estamos
en una especie de tragicomedia. Pero en esta, digamos, polarización que se ha generado entre quienes están a favor de la comisión y Nadine Heredia, ¿cree usted que se ha victimizado Nadine Heredia o la comisión le ha dado motivos para reclamar? Yo creo que los dos están en problemas, ¿no? ¿Equivocados los dos? Yo no voy a opinar sobre ninguna de estas dos damas. ¿Haberla puesto en calidad investigada ha sido malo? Yo creo que acabo de leer una entrevista donde la presidenta de la comisión dice, cualquiera puede ser investigado. Entonces, Enrique Castillo, tú pasaste por ahí, eres investigado, ven aquí. ¿No? Eso no se puede decir. Los que tienen algún indicio en contra serán investigados. ¿Eso para usted es pero una cacería no de brujas? Absolutamente. Ahora, yo creo que ha habido comportamientos, al parecer, pues muy laxos, usos de tarjetas de crédito, niveles de consumo que no están justificados por los ingresos. ¿Y eso no es motivo para investigación? Pero claro que se haga la investigación, pero que se haga la investigación con dignidad, pues. Yo creo que esto es, en muchos casos, un circo mediático, no es una verdadera investigación. Don Pedro Pablo, una cosa chiquitita antes de pasar al tema grueso. ¿Luis Iberico o Víctor Andrés García Belaúnde le harían bien al Congreso y al país? ¿Cuál de los dos? Mire, yo conozco a Lucho Iberico, él estuvo en la lista, nuestra lista al Congreso, por eso está ahí. Y Víctor Andrés lo conozco desde hace muchos años, era el secretario del Consejo de Ministros cuando yo era ministro. Ambos son personas de primer nivel y usted no tendría problemas. ¿El presidente debe anunciar el 28 de julio el aumento del sueldo mínimo vital? Yo creo que lo que debe anunciar es cómo vamos a revivir la economía. Y eso puede ser una parte pero no es suficiente. ¿Pero para usted es una buena medida? Depende a qué nivel se aumenta. Si es 75 soles está bien, si es 150 soles, que claro, genera más ingresos, pero ¿de dónde? Muchas pequeñas empresas van a desprenderse de su gente. Usted hablaba de las medidas que da el gobierno, y hay medidas que el gobierno pensó que le iban a funcionar inmediatistas, como por ejemplo quemarse las ETS. Y no ha funcionado ni en la época de Castilla ni en la época de Segura. Mire, todo eso son artificios. ¿Equivocados? ¿Innecesarios? Yo creo que se toma una cosita así, y así como Aladín y la lámpara mágica se sopla encima y se cree que algo va a pasar. No pasa nada. La verdadera medida es cuando la gente tiene más plata en el bolsillo, pero la mayoría de la gente no. Y permanentemente. Y permanentemente, y ve un futuro claro. El presidente le ha reclamado a los empresarios liderazgo y compromiso porque les ha dicho que es en las épocas duras donde se ve a los empresarios. Claro, absolutamente. Y una de las cosas que vamos a proponer nosotros, si es que ganamos la elección, es un cambio en el trato al impuesto a la renta de las empresas grandes, medianas y pequeñas, donde si invierten, se les baja sustancialmente el impuesto a la renta, y a las chicas, las MIPES, se les pone un impuesto flat de 10% por 10 años. Usted ha dicho que la economía está pésima. Ahora yo le pregunto por el otro grave problema que atraviesa el país. Ahora, estamos mejor que Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero ese estamos mejor que Chile. Bueno, ligeramente mejor. Ya, pero ese es mal de muchos. Sí, pues. ¿No es cierto? Exacto. No termino la frase para no ser ofensivo. Ya, consejo de tontos. Ya, pero yo le quiero preguntar por el otro grave problema que tiene el país, y es la delincuencia. Así es. Si en economía estamos pésimos, claro, en lucha contra la delincuencia, ya, ese es espantoso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Varias cosas. Uno, tenemos que pasar al Poder Judicial, al Ministerio Público, por un filtro. 2 tipos en una moto matan a alguien, la policía los agarra, el fiscal los suelta al día siguiente.
¿Cómo es eso? ¿Quién hace el filtro? ¿Quién debería hacerlo? El filtro existe, se llama el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero funciona desde hace años y sigue Y no los delincuentes funciona, en la pues, calle. no funciona. ¿Por qué? Porque son gremios. El gremio de los no sé cuántos elige a uno, el gremio de los otros elige a otro. ¿Y otra vez funciona lo de Torongo no come Torongo? Claro, por eso no funciona. Debe haber 3 tipos que sean como gente de altísimo nivel, incorruptible, ya mayores, diría yo, con experiencia. ¿Designados 3. por el gobierno o elegidos Bueno, por el por la facultad? gobierno nombrará a uno, el Poder Judicial nombrará a otro y el Congreso nombrará a otro. 3 personas. Y claro, hay que ponerles un personal que los ayude y que estén aconsejados Miren, eso es por una gente parte. intachable. Entonces lo que usted dice es limpiar la Fiscalía y el Poder Judicial. Para empezar. Ya. 2, cárceles, escuelas del crimen. Tenemos que promover como experimento ¿Privatizarlas? algunas cárceles nuevas, completamente distintas, donde va a haber enseñanza, aprendizaje de electricidad, de esto, de lo otro, donde los jóvenes, porque la mayoría de los que están en las cárceles son jóvenes, puedan aprender algo y que sean privadas. Vamos a poner 3. Al final del gobierno de Alan se hizo una licitación, pero después este gobierno no la firmó. 2, 3, ¿qué pasaría? 3, más policías. ¿Cómo? Más policías. Las escuelas existen, pero los chicos que pasan por ahí tienen 3 meses de entrenamiento. Tienen que tener 1 año de entrenamiento. Y subsidios a las municipalidades pobres para que tengan serenos, porque hoy no tienen la plata para hacerlo. Por ejemplo, donde estuve hoy, San Juan de Miraflores, en la parte alta yo nunca he visto un camión de serenazgo, ¿no? Lo único que uno ve es el agua de los chanchos que chorrea por el camino. ¿Y cómo usted resuelve el tema de la corrupción en la policía? Pagándoles mejor y agarrando a los corruptos, y esos sí van a ir a una cárcel por un buen rato. ¿Quién sería su ministro ideal de Interior? Hoy mi ministro ideal se murió, se ¿Quién? llamaba Juan Briceño. ¿Y ahora? Y ahora ¿A quién le va a tocar la puerta? no hay buenos asesores que nos están ayudando. Pero tiene que poner un ministro. Bueno, pondremos un ministro que ojalá dure los 5 años, porque aquí hemos tenido un ministro del Interior tras otro. En los últimos 15 años hemos tenido 18 ministros del Interior. Lourdes Flores dijo que no le parecería mal ir en alianza con usted, Bueno, ¿en alianza a qué? electoral. Ya, nosotros haremos sin duda alianzas en el Congreso. Y estamos dispuestos Pero electoral no. Pero para ¿Presidencial? la No. presidencial yo creo que no es bueno tener alianzas. ¿No fue buena su experiencia con el PPC? Mire, ¿En una alianza electoral? fue muy feliz en algunas partes de la elección, sobre todo en Lima, pero lo que me dejó realmente ¿Decepcionado? decepcionado es que el día en que empezó el Congreso, ¿Lo abandonaron? los 7 me dijeron, chau, cau, cau. O sea, no sirvió de nada. Y ellos entraron ahí, ¿por qué? Por usted. No solo por la mí, campaña. ellos hicieron su esfuerzo, pero ¿Se sintió usted traicionado? yo me sentí totalmente traicionado. Y no volvería a repetir la experiencia. En esa forma no. Si tengo mi propio partido, que existe ya desde hace varios meses, tenemos 260 comités en el país, entonces ya podemos negociar de cara a cara, es otra cosa. Pero como usted dice, después de la elección y con miras a el Congreso, Exactamente, no antes. no antes. Don Pedro Pablo, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a leer con detenimiento su... Ahora, mi Su tren folleto. no pasó mi tren. A ver, vamos a poner el tren, ¿No? ¿verdad? Porque, ¿verdad? Se me quedaba esa pregunta, ¿verdad? Menos mal que me he hecho acordar, porque se le ha acusado a usted de haberse vuelto populista en este último tiempo. Lo que tenemos hoy es una metrópolis, Lima, desordenada, donde la gente tiene que vivir a los A ver, cerros. veamos su tren. Claro.
Ya. Porque usted ofrecía este tren. Y yo voy hablando. Ya, ahí mientras está. sale el A ver, tren, pongámoslo ¿no? en pantalla completa. Ya, ahí va. El tren tiene que Ahí ir está. para adelante, no para atrás, ¿no? Ya. Ya. ¿Pero de qué se trata? Mire, se trata de conectar Huacho con Ica y permitir que se pongan ciudades satélites, una al norte de Lima, otra al sur, ¿Ya? donde la gente pueda gradualmente irse, como El concepto de ciudades intermedias. ciudades intermedias, en vez de estar plantados en un cerro donde no se puede poner agua. Muy bien. ¿Y de Huacho a Lima sería una gran ventaja? Sí, claro. ¿Con miras a que sea un tren de toda la costa? No, lo que necesitamos en toda la costa, y eso está aquí, es una panamericana de vía doble a todo lo largo de los 2.700 kilómetros. Y necesitamos en las zonas metropolitanas contiguas, como podría ser Trujillo, Chiclayo, Piura, ahí se puede poner otro tren. Muy bien. ¿Y este tren cómo lo financia? Esto es una concesión, donde los privados van a poner una parte y el gobierno va a poner una parte del subsidio que necesita el tren, como se hizo con la línea 1 aquí en Lima, que es un tren, ¿no? Que se está haciendo con la línea 2, que es otro tren. O sea, esto ya es un proyecto terminado. Esto permite integrar la zona metropolitana que hoy tiene cerca de 11 millones de habitantes. ¿Eso no es populismo, don Pedro Pablo? No, para nada. ¿Es posible hacer este tren? Absolutamente. Vamos a Japón. ¿Es populismo lo que pasa en Japón? Y ahí todos pueden llegar a su trabajo en tren. Muy bien. En vez de ir como van hoy, los que viven en el norte de Lima y trabajan, digamos, en San Isidro, hora y media. Con el metropolitano mejoró tremendamente la situación. Lo felicito a Castañeda que empujó eso. Y dos, con la línea 1 también, pero la línea 1 ahora se quedó corta. Hay 750.000 pasajeros al día y se calculó que iban a ser 250. Muy bien. ¿No? Vamos a ver entonces cómo va y si habrán otros proyectos como estos, don Pedro Pablo. Aquí están todos listados. Estaremos conversando. Y haremos una lista más grande. Una lista más grande. Para ver si la capacidad que no tiene, que dice usted que no tiene este gobierno, la tiene usted. Pero tenemos en reservas fiscales 30.000 millones de dólares. Mucha plata que no se gasta. Que no se invierte, hay que invertir. Si queremos crecer, hay que invertir. Muy bien, don Pedro Pablo, muchísimas gracias por esta presencia. A mí me encanta el tren, la verdad. Ojalá que no se le pase el tren. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Carlos Bruce. A ver qué piensa él del tren.